¿Qué harías si la única persona que pensabas que conocías mejor de repente se convirtió en la mayor amenaza para tu vida? María se encontró lidiando con esta angustiante pregunta mientras estaba sentada en su modesta sala de estar, el calor del sol de la tarde filtrándose a través de las cortinas, proyectando sombras suaves en las paredes. Un sentido de normalidad la envolvía, punteado solo por las suaves risitas de su hija de 6 años, Isabela, que estaba perdida en su mundo imaginativo, jugando con su querida muñeca. El aroma reconfortante del café recién hecho flotaba en el aire. Sin embargo, María sentía una extraña punzada de ansiedad carcomiendo su interior, una premonición de que hoy no sería como cualquier otro. María era una madre devota, ferozmente protectora de su hija, pero profundamente vulnerable en un mundo que a menudo parecía conspirar en su contra. Como madre soltera en México, había enfrentado las pruebas de la vida con resiliencia, alimentada por sueños de un futuro mejor para Isabela. Sus aspiraciones eran simples pero profundas: proporcionar un hogar seguro, libre de las sombras de su pasado, donde su hija pudiera florecer sin miedo. Pero el espectro de su vida anterior se cernía sobre ella, particularmente con la próxima visita de Héctor, su exmarido. A pesar de su separación, María había hecho un esfuerzo consciente por mantener una relación amigable con él, todo por el bien de Isabela. Pero cada martes, a medida que el reloj se acercaba a las 6:30 de la tarde, un nudo de aprehensión se apretaba en su estómago. Poco sabía que hoy, el tejido de su realidad se desharía en un instante. Cuando el reloj marcó las 6:30, el corazón de María se aceleró al escuchar el sonido de la cerradura girando. Héctor nunca usaba su llave para entrar, siempre tocaba el timbre. La ansiedad que había estado hirviendo bajo la superficie explotó en pánico. ¿Dónde está Isabela?, pensó frenéticamente, sus ojos recorriendo la habitación. El sofá donde su hija había estado jugando estaba vacío, su muñeca yacía olvidada entre los cojines. El único sonido era el distante ruido del agua del baño, donde la ducha seguía corriendo. El silencio opresivo se rompió cuando María oyó pequeños pasos detrás de ella. Al volverse, se encontró con la vista de Isabela de pie en el pasillo, un manojo de llaves apretadas con fuerza en sus pequeñas manos. Las llaves que María siempre había mantenido fuera de su alcance. Lo que más le impactó fue la expresión seria en el rostro de su hija, demasiado madura para una niña de 6 años. «Mami, necesitamos irnos», dijo Isabela, su voz firme pero urgente. «Papá no es quien tú crees que es». Esas palabras enviaron escalofríos por la columna de María. ¿Cómo podía una niña articular algo tan grave? ¿Qué sabía Isabela que María no sabía? «¿Qué quieres decir, mi amor? ¿De qué hablas?». La voz de María tembló, atrapada entre la incredulidad y el miedo. Isabela dudó, inclinando la cabeza como si intentara encontrar las palabras adecuadas. «Nos mintió. Lo oí decir cosas malas por teléfono». El corazón de María latía con fuerza en su pecho. ¿Qué había escuchado Isabela? ¿Podría ser solo la imaginación de una niña, o había un verdadero peligro acechando bajo la superficie? Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, las paredes cerrándose a su alrededor mientras sus peores temores comenzaban a materializarse. Entonces Isabela apuntó hacia la ventana. «Necesitamos salir antes de que sea demasiado tarde». La urgencia en la voz de su hija despertó algo primal dentro de María. Agarró su bolso, reuniendo rápidamente documentos esenciales y algunas prendas de ropa, mientras Isabela empacaba su libro de cuentos favorito, un conejito de peluche y un cambio de ropa, como si ya supiera que tal vez nunca regresarían a este lugar. Justo cuando estaban a punto de escapar, el sonido de la ducha se detuvo, sumiendo el apartamento en un silencio inquietante, espeso de temor. «María, ¿Isabela están ahí?». La voz de Héctor resonó desde el pasillo, una fachada tranquila que ocultaba la tormenta que se gestaba bajo la superficie. Sin un momento de duda, María tomó la mano de Isabela y corrió hacia la salida, bajando las escaleras mientras su corazón retumbaba como un tambor de guerra. Los ecos de la voz cada vez más agitada de Héctor la seguían, pero salieron a la bulliciosa calle afuera, mezclándose con las multitudes de gente, una madre desesperada y su hija desconcertada huyendo de lo desconocido. En ese instante, María entendió, su vida nunca volvería a ser la misma. Pero, ¿quién era realmente Héctor? ¿Qué oscuros secretos había escondido detrás de la fachada de un padre amoroso?
¿Y cómo había logrado Isabela descubrir la verdad antes que María? Al buscar refugio en la casa de su mejor amiga, Carla, una abogada ferozmente leal, María luchó por comprender las revelaciones de su hija. Con cada detalle que Isabela compartía, escuchando conversaciones sobre un plan, sobre deshacerse de un problema y la escalofriante mención de dinero lavado, el peso de la situación se hacía más pesado. La idea de pesadilla de que el hombre que una vez amó pudiera ser capaz de tal traición la carcomía. Y luego vino la revelación que le rompió el corazón. Isabela había visto un arma en la bolsa de Héctor. Cada fragmento de esta pesadilla en desarrollo forzó a María a confrontar la realidad que había estado evitando. El hombre en quien había confiado durante más de una década era ahora una amenaza potencial para su misma existencia. Con el apoyo de Carla, María tomó la valiente decisión de informar todo a la policía. Pero lo que siguió fue un descenso hacia una verdad aún más oscura. Los investigadores descubrieron un compartimento oculto en la casa de Héctor, lleno de fajos de dinero ilícito, pasaportes falsificados y evidencia que lo vinculaba a una organización criminal. Sin embargo, el descubrimiento más aterrador fue un documento que indicaba que Héctor ya había planeado una nueva vida para él, una que no incluía a María ni a Isabela. El hombre que alguna vez prometió protegerlas era ahora el arquitecto de su perdición. A medida que la policía intensificó su búsqueda de Héctor, quien había desaparecido en el aire, María e Isabela permanecieron bajo custodia protectora. El peso del miedo presionaba sobre María, pero ella ya no era la mujer asustada que había huido de su casa en medio de la noche. Armada con la verdad y el apoyo de su amiga, encontró una nueva fuerza dentro de sí misma. Una última llamada telefónica de Héctor le envió escalofríos por la espalda. Siempre tengo un plan, María. Deberías haberte mantenido al margen de esto. Tal vez ahora sea demasiado tarde. Pero esta vez, María estaba lista. La verdad era su arma, y con las pruebas reunidas, la policía finalmente localizó a Héctor y lo arrestó. A medida que el polvo se asentaba y el trauma comenzaba a sanar, María se dio cuenta de que México ya no era seguro para ellas. Ella e Isabela necesitaban un nuevo comienzo, un lugar donde pudieran reconstruir sus vidas libres de las sombras de su pasado. Eligieron un tranquilo pueblo costero, donde el sonido de las olas rompiendo contra la orilla podría ahogar los recuerdos de miedo. De pie en la playa, mirando la vasta extensión de azul, Isabela se volvió hacia su madre, sus ojos brillando con esperanza. ¿Podemos conseguir un perro ahora, mami? María sonrió, reconociendo ese simple deseo como un símbolo de nuevos comienzos. Finalmente, eran libres. Finalmente, podían soñar de nuevo. María e Isabela se encontraron en un pequeño apartamento de alquiler en un pueblo costero, lejos del caos que había amenazado sus vidas. La brisa salina entraba por las ventanas abiertas, un recordatorio constante de su nuevo comienzo. Sin embargo, a pesar del entorno idílico, María sentía una incertidumbre que la carcomía. El peso de su pasado era pesado, y ni siquiera el sonido de las olas rompiendo contra la orilla podía ahogar los recuerdos de miedo y traición. A medida que los días se convertían en semanas, María rápidamente descubrió que empezar de nuevo no era tan fácil como esperaba. El pequeño pueblo, con su comunidad unida, era acogedor, pero también tenía sus propios desafíos. Se enfrentó a las miradas y susurros de los vecinos que sentían curiosidad por la nueva madre soltera y su hija. María percibía el juicio en sus ojos, las preguntas no dichas sobre que las había llevado a huir de sus vidas anteriores. Cada interacción se sentía como un recordatorio de sus vulnerabilidades, de la vida de la que había escapado. Una tarde, mientras caminaba con Isabela por la playa, María se encontró con un grupo de madres charlando bajo una sombrilla. Eran lo suficientemente amables, pero a medida que se acercaba, podía sentir la tensión en el aire. Era como si su presencia interrumpiera su perfecto pequeño mundo. Escuchó fragmentos de su conversación, temas que iban desde eventos escolares hasta vacaciones familiares, cada palabra acentuando la soledad que sentía. Se extendió una invitación a unirse a ellas, pero la vacilación subyacente era palpable. Las inseguridades de María surgieron. No podía deshacerse de la sensación de que su pasado la perseguiría para siempre, proyectando sombras sobre cualquier posibilidad de aceptación. Isabela, ajena a la angustia de su madre, corrió a construir castillos de arena,
su risa sonando como música contra el telón de fondo de las olas rompiendo. Al observar a su hija, María sintió un torrente de orgullo mezclado con la carga de la protección. Cada momento era un recordatorio de lo que estaba en juego, la seguridad de su hija, su futuro. Justo cuando María estaba a punto de alejarse, una mujer llamada Laura se acercó a ella, rompiendo la barrera invisible. «Hola, soy Laura», dijo, su sonrisa cálida pero cautelosa. «Noté que eres nueva aquí. ¿Cómo te estás adaptando?» María dudó, sin saber cuánto compartir. «Nos estamos arreglando, gracias. Solo tratando de encontrar nuestro lugar». Laura asintió en comprensión. «Puede ser difícil. Si alguna vez necesitas ayuda o simplemente alguien con quien hablar, estoy aquí». Había algo genuino en su tono, un destello de empatía que María necesitaba desesperadamente. Los días se convirtieron en semanas, y María y Laura comenzaron a formar una amistad. Se reunieron para tomar café, compartieron historias, y poco a poco, María comenzó a sentir un sentido de pertenencia. Laura tenía sus propias luchas, un divorcio que la había dejado tambaleándose y un hijo que a menudo quedaba atrapado en medio. Se unieron por sus experiencias compartidas, encontrando consuelo en las vulnerabilidades de cada uno. Sin embargo, a medida que su amistad crecía, María luchaba con el miedo de ser vista sobre su pasado. Laura todavía la hacía sin emocionada. Una noche, mientras estaban sentadas en el coche de Laura, el atardecer pintando el cielo en tonos de rosa y naranja, María sintió la necesidad de confesar. «Tengo que decirte algo», comenzó, su voz temblando. «No soy solo una madre soltera. Mi exmarido estaba involucrado en cosas peligrosas y tuvimos que huir». La expresión de Laura cambió, la sorpresa se mezcló con preocupación. «¿Qué quieres decir? ¿Estás en peligro?» El corazón de María se aceleró. «Estoy a salvo ahora, pero hay recuerdos que no puedo sacudirme. No quiero que eso afecte nuestra amistad». Laura extendió la mano, colocando una mano reconfortante sobre la de María. «Estás a salvo aquí, María. Puedes confiar en mí». Pero la confianza es algo frágil, y a medida que María se abría sobre sus miedos, se enfrentó a una inquietante realización. A pesar de la amabilidad de Laura, aún había aspectos de su vida que se sentían insuperables. Las cicatrices de la traición eran profundas, y la idea de Héctor acechando en las sombras, a pesar de estar tras las rejas, era una fuente constante de ansiedad. A medida que navegaban por sus nuevas vidas, María enfrentaba desafíos diarios que ponían a prueba su determinación. La lucha por encontrar un trabajo era agotadora. Cada solicitud se sentía como un recordatorio de sus limitaciones, de los años que había pasado como ama de casa. Después de varios rechazos, María finalmente consiguió un trabajo a tiempo parcial en una panadería local. Era una pequeña victoria, pero venía con su propio conjunto de desafíos. La dueña, una mujer amable pero exigente llamada Beatriz, era una jefa dura, y María se encontraba equilibrando el trabajo y la maternidad. En su primer día, fue recibida con escepticismo por parte de los otros empleados. ¿Tienes un hijo? Uno de ellos se burló. Buena suerte con eso. El comentario dolió, y por un momento, María sintió la presión de la burla. ¿La veían como una carga? Pero siguió adelante a pesar de la incomodidad, decidida a demostrar su valía. Con cada pastel que horneaba, cada cliente que atendía, su confianza comenzaba a crecer. Sin embargo, había días en que el agotamiento era abrumador. El miedo a ser descubierta, a que su pasado la alcanzara, pesaba mucho. Una tarde, al regresar a casa del trabajo, encontró a Isabela sentada en el suelo, abrazando fuertemente su conejito de peluche favorito. «Mamá, ¿podemos volver a casa?», preguntó, con voz pequeña. El corazón de María se hundió. «Este es nuestro hogar ahora, cariño. ¿Recuerdas? Hablamos de empezar de nuevo». «Extraño a mis amigos», respondió Isabela, con lágrimas en los ojos. El peso del momento se asentó pesadamente sobre los hombros de María. ¿Cómo podría tranquilizar a su hija cuando ella misma luchaba por creer en su nueva vida? «Sé que sí, cariño. Yo también extraño nuestra antigua vida. Pero haremos nuevos amigos aquí, lo prometo. Solo toma tiempo».
A medida que las semanas se convertían en meses, la determinación de María comenzó a flaquear. Los desafíos de ser madre sola, la tensión financiera de comenzar de nuevo y el miedo constante de que el pasado regresara eran implacables. El costo emocional era evidente. A menudo se encontraba mirando hacia el océano, preguntándose si alguna vez serían realmente libres. A pesar de las luchas, María también experimentó momentos de alegría inesperada. Mientras ella e Isabela exploraban el pueblo, descubrieron joyas ocultas, una acogedora biblioteca, un vibrante mercado de agricultores y un centro comunitario que ofrecía clases de arte para niños. La risa de Isabela se convirtió en un faro de esperanza, recordándole a María la luz que habían luchado por proteger. Pero el espectro de Héctor aún acechaba. Un día, mientras María preparaba la cena, sonó el teléfono. Dudó, con el corazón acelerado. Era un número bloqueado. María, soy yo. La voz al otro lado era suave, escalofriante. He estado vigilándote. ¿Crees que puedes escapar de mí? Deberías haber permanecido en silencio. El pánico la invadió. Héctor la había encontrado. Se sintió como si el suelo se hubiera desprendido de debajo de ella. ¿Qué quieres?, susurró, con la voz temblorosa. Solo una pequeña charla. Sabes que no te haría daño, todavía. Pero no me pongas a prueba. No estás tan segura como piensas. La llamada terminó abruptamente, dejando a María paralizada por el miedo. Sintió que las paredes se cerraban de nuevo, la sensación de seguridad por la que habían luchado deslizándose entre sus dedos. La agitación emocional era intensa. Había trabajado tan duro para crear una vida pacífica para Isabela, pero el pasado estaba volviendo a afianzarse. Desesperada por apoyo, María confió en Laura. El peso de la traición, el miedo y la incertidumbre brotaron en una inundación. Laura escuchó atentamente, su expresión cambiando de preocupación a determinación. No puedes enfrentar esto sola, María. Necesitamos ir a la policía. Pero María dudó. ¿Y si no pueden ayudar? ¿Y si empeora las cosas? Entonces lo resolveremos juntas, insistió Laura. No estará sola. Con el aliento de Laura, María regresó a la estación de policía, una mezcla de miedo y determinación recorriéndola. Detalló la llamada, las amenazas y sus temores sobre el regreso de él. La oficial de turno, una mujer amable llamada Oficial Morales, la tomó en serio, su expresión sombría. Aumentaremos las medidas en clave, y te sugiero que consideres una orden de restricción. No podemos tomar estas amenazas a la ligera. Al salir de la estación, un sentido de empoderamiento comenzó a reemplazar el miedo. Ya no solo estaba huyendo, estaba contraatacando. Junto a Laura, brainstormearon nuevas estrategias para garantizar la seguridad de Isabela, incluyendo clases de defensa personal y la creación de un plan de seguridad para emergencias. Pero incluso cuando tomaron medidas, María no podía sacudirse el peso de su pasado. Las cicatrices emocionales aún dolían, y el miedo a la traición persistía como una sombra. ¿Podría realmente confiar en alguien de nuevo? ¿Alguna vez se sentiría completamente segura? A través de todo esto, el vínculo entre María y Laura se profundizó. El apoyo inquebrantable de Laura se convirtió en una cuerda de salvamento, ofreciendo un vistazo de la fortaleza que proviene de la solidaridad. Fue un lento viaje de reconstrucción de la confianza, no solo en los demás, sino en sí misma. A medida que los días se convertían en semanas, enfrentaron reveses y desafíos, pero también celebraron pequeñas victorias. María encontró fuerza en su capacidad para enfrentar sus miedos, redefinir su identidad y nutrir sus sueños. Con cada paso hacia adelante, no solo estaba sobreviviendo, estaba reclamando su vida. Y mientras el verano se convertía en otoño, con la promesa de una nueva temporada en el horizonte, María se encontraba en la playa, sintiendo la arena bajo sus pies y el calor del sol en su cara. Ya no era una sombra de su antiguo yo, era una guerrera, protegiendo ferozmente a su hija y trazando un nuevo camino. Con la llegada del otoño, el aire se volvió fresco, y las hojas comenzaron a cambiar, pero María se sentía atrapada en un caleidoscopio de miedo e incertidumbre. La llamada de Héctor había hecho añicos la frágil sensación de seguridad que había luchado tanto por construir. Aunque la oficial Morales le había asegurado su apoyo,
La realidad de vivir bajo la sombra de su pasado pesaba sobre ella. María se dio cuenta rápidamente de que la amenaza no provenía solo de Héctor, sino también del mundo que la rodeaba. Los susurros de los habitantes del pueblo se hacían más fuertes, las miradas más penetrantes. Sentía su juicio como un peso sobre sus hombros, un recordatorio constante de sus vulnerabilidades. No entendían que su vida no era solo una serie de elecciones, era una lucha por la supervivencia. En el trabajo, el escepticismo de sus colegas en la panadería se intensificó. Una de las mujeres, llamada Clara, fue particularmente vocal en su desprecio. «He visto a tu tipo antes. ¿Crees que puedes entrar aquí con tus problemas y esperar que todos te atiendan?», se burló una tarde, con sus palabras impregnadas de desprecio. Los comentarios de Clara dolían profundamente, encendiendo las inseguridades de María y haciéndola dudar de su lugar en la panadería. Días después de un turno particularmente agotador, María escuchó a Clara chismear con otra empleada. «Ella solo está buscando una limosna. No puedo creer que Beatriz la haya contratado». El comentario perduró en la mente de María, supurando como una herida sin tratar. Cada ataque verbal desgastaba su autoestima, creando una cacofonía de dudas que resonaba en sus pensamientos. En medio de estos desafíos, Isabela también estaba luchando. La niña había comenzado a retraerse, su risa volviéndose menos frecuente. Una noche, mientras estaban juntas en el sofá, Isabela se volvió hacia su madre con ojos grandes y tristes. «Mami, ¿vamos a estar bien?». El corazón de María se apretó. La inocencia en la voz de su hija atravesó sus defensas. «Claro, cariño. Estamos bien», respondió, aunque su voz temblaba de incertidumbre. ¿Cómo podría tranquilizar a Isabela cuando su propio mundo se sentía tan inestable? El costo emocional comenzó a manifestarse físicamente. María notó círculos oscuros bajo sus ojos, su energía disminuyendo a medida que la ansiedad la consumía. A menudo se sorprendía mirando fijamente las paredes, perdida en pensamientos que se convertían en desesperación. Se sentía como un fantasma en su propia vida, moviéndose a través de los movimientos pero sin realmente vivir. Un sábado, Laura invitó a María a un evento comunitario, con la esperanza de levantar su ánimo. «Necesitas salir y conectarte con la gente», animó Laura. Pero al llegar, la atmósfera se sentía sofocante. La risa y el bullicio de las familias celebrando juntas solo profundizaban el sentido de aislamiento de María. Mientras recorrían el festival, María vio a Clara y sus amigas, cuyas risas resonaban como un cruel insulto. Podía sentir sus ojos sobre ella, podía percibir el juicio que acechaba bajo sus sonrisas. Cuando Laura intentó presentarla, Clara la despidió con un gesto. «Oh, la conozco. Es la que dejó a su esposo. ¿Puedes creer que incluso piensa que puede encajar aquí?». María sintió el calor subir a sus mejillas, el ardor de la vergüenza inundándola. Quería desaparecer, fundirse con el fondo donde no tendría que confrontar la realidad de su situación. «Vamos», susurró a Laura, su voz apenas un murmullo. El viaje a casa fue silencioso. El corazón de María latía rápido. El peso de las palabras de Clara la sofocaba. «No puedo seguir haciendo esto», admitió finalmente, su voz quebrándose. «Pensé que mudarme aquí sería un nuevo comienzo, pero siento que solo estoy huyendo de un problema a otro». Laura le apretó la mano. «Eres más fuerte de lo que piensas, María. Estás enfrentando mucho, y está bien sentirte abrumada. Pero no dejes que ellas te definan. Tienes que luchar por tu lugar aquí». Pero luchar se sentía agotador. La carga emocional era pesada, y María a menudo se encontraba cayendo en la autocrítica. Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, recibió una llamada inesperada de la oficial Morales. «María, necesitamos discutir algo importante sobre tu caso», dijo la oficial, su tono serio. Cuando se encontraron, la oficial Morales explicó que habían encontrado evidencia que sugería que Héctor estaba tratando de aprovechar conexiones desde la prisión para rastrear a María. El pánico la invadió, las paredes parecían cerrarse de nuevo. «Necesitas tomar esto en serio. Recomendamos aumentar tus medidas de seguridad», aconsejó Morales. La idea de que Héctor la encontrara era paralizante. María sentía como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar.
No podía permitirse ser descuidada, tenía que pensar en Isabela. Pero la carga financiera aumentaba. Los pequeños cheques de la panadería apenas cubrían sus gastos, y la idea de necesitar contratar seguridad parecía imposible. La desesperación se filtró, y María se encontró contemplando una decisión arriesgada. En la panadería, escuchó a Clara y sus amigas hablando sobre una lotería local que prometía un premio en efectivo sustancial. «Imagina lo que podrías hacer con ese dinero», exclamó Clara, su voz llena de emoción. El corazón de María latió con fuerza mientras consideraba la posibilidad. ¿Qué pasaría si comprara un billete? Podría resolver todos sus problemas. Pero la idea también la llenaba de temor. Se sentía como si estuviera apostando con su futuro, un movimiento arriesgado que podría salvarlas o sumergirlas aún más en la incertidumbre. Esa noche, mientras María yacía en la cama, su mente corría con posibilidades y miedos. Podía sentir el viejo y familiar agarre de la desesperación apretándose a su alrededor. ¿Alguna vez escaparía del ciclo de miedo e inseguridad? La traición de su pasado resonaba en su mente, recordándole que la confianza era algo frágil. A la mañana siguiente, con renovada determinación, María decidió comprar un billete de lotería. Era un pequeño acto de desafío contra sus circunstancias, una forma de recuperar un sentido de control en su vida. Después del trabajo, caminó hasta la tienda de conveniencia local, su corazón latiendo con anticipación. Al entregar su efectivo, sintió una mezcla de esperanza y culpa. Realmente estaba dispuesta a arriesgar su futuro. Al salir de la tienda, el billete se sentía pesado en su bolsillo, un recordatorio tangible de sus frágiles esperanzas. Pero el peso de la incertidumbre seguía presionando sobre ella. ¿Sería este el punto de inflexión que necesitaba desesperadamente, o otra decepción más para añadir a su lista de fracasos? En los días siguientes, María se encontró distraída, con sus pensamientos consumidos por la lotería. Confió en Laura sobre su decisión, pero la expresión de su amiga se tornó seria. «María, entiendo la tentación, pero sabes que es una apuesta, ¿verdad? Tienes que pensar en el mensaje que envía a Isabela». Las palabras de Laura resonaron, obligando a María a confrontar sus motivaciones. ¿Realmente estaba buscando una salida, o solo intentaba escapar de la realidad de su situación? El conflicto interno era desesperante, y sentía el peso de sus elecciones presionando sobre ella. A medida que se acercaba el día del sorteo de la lotería, María luchaba con sus emociones. Estaba al borde de rendirse, cuestionándolo todo por lo que había trabajado. El miedo a regresar a una vida de caos y traición era abrumador, sin embargo, se aferraba a la esperanza de que el universo podría ofrecerle un respiro. La noche del sorteo, María se sentó frente al televisor, Isabela dormía en el sofá a su lado. A medida que se anunciaban los números, su corazón latía con fuerza. Uno por uno, los números fueron llamados, y sintió una oleada de incredulidad al ver que coincidían con los números de su boleto. Las lágrimas corrían por su rostro mientras la realidad se instalaba en su corazón. Había ganado. Pero en lugar de euforia, un profundo sentido de terror la invadió. ¿Qué traería este dinero? ¿Realmente cambiaría sus vidas o atraerían más problemas? El miedo a ser un blanco para Héctor, el juicio de sus compañeros y el peso de las expectativas se sentían abrumadores. La mente de María se salió de control, y se dio cuenta de que su victoria no había traído el alivio que había esperado. En cambio, intensificó la presión. Se sentía como una marioneta bailando en hilos, manipulada por fuerzas fuera de su control. En el aftermath de su victoria, María enfrentó la decisión de cómo manejar el dinero. Sopesó las opciones: mudarse a un lugar más seguro, establecer un fideicomiso para el futuro de Isabela o invertir en un negocio propio. Cada elección se sentía monumental, cargada de consecuencias que podrían elevarlas o hundirlas. En medio del caos, el desdén de Clara continuó fermentando, y la tensión en el trabajo alcanzó un punto de ebullición. Un día, después de un turno particularmente desafiante, Clara confrontó a María en la sala de descanso. «Crees que eres mejor que nosotras ahora, ¿verdad? Solo porque tuviste suerte». Las palabras golpearon como un puñetazo, y María sintió que su compostura se hacía añicos. «No tienes idea de por lo que he pasado», gritó, sorprendiéndose incluso a sí misma.
Esto no es solo suerte. Es mi vida, y estoy tratando de mejorarla para mi hija. La confrontación dejó a María temblando, pero también encendió un fuego dentro de ella. Se dio cuenta de que no podía permitir que Clara o nadie más dictara su valor. Había luchado demasiado para permitir que las opiniones de otros disminuyeran su progreso. Con el apoyo de Laura, María comenzó a planear sus próximos pasos. Decidió usar una parte de sus ganancias para asegurar un lugar seguro e invertir en su sueño de iniciar un pequeño negocio de catering. Era un riesgo, pero sentía un renovado sentido de propósito. Mientras se preparaba para esta nueva aventura, María reflexionó sobre las lecciones que había aprendido. Había enfrentado traiciones, juicios y miedo, pero también había descubierto resiliencia, amistad y fuerza dentro de sí misma. Ya no era solo una sobreviviente, era. Mientras María se preparaba para su nueva empresa, el peso de sus decisiones recientes se sentía tanto empoderador como abrumador. Había comenzado a imaginar su negocio de catering, visualizando los sabores vibrantes y la alegría que podría traer a los demás. Sin embargo, justo cuando sentía un destello de esperanza, una llamada telefónica inesperada hizo añicos su frágil paz. Era Laura, su voz temblando de urgencia. «María, necesitas venir al hospital. Es Isabela, ha tenido un accidente». El pánico se apoderó de María como un tornillo. Su corazón latía con fuerza mientras salía corriendo por la puerta. El mundo a su alrededor se desdibujaba en una bruma de miedo. ¿Qué había pasado? ¿Estaba bien su hija? Cada pregunta giraba en su mente, dejándola sin aliento. Mientras se apresuraba al hospital, el miedo le desgarraba las entrañas, amenazando con arrastrarla a lo profundo. Cuando llegó, el olor estéril de antiséptico y el sonido apagado de las máquinas llenaron el aire. Un doctor la recibió, su expresión grave. Su hija tiene una conmoción cerebral. Estará bien, pero necesita quedarse durante la noche para observación. Un alivio la inundó, pero rápidamente fue eclipsado por el peso de la culpa. Había estado tan consumida por sus propias luchas que no se había dado cuenta de cómo Isabela había estado sufriendo en silencio bajo el peso de sus circunstancias. Sentada al lado de la cama de Isabela, María sintió la enormidad de sus fracasos caer sobre ella. La pequeña yacía allí, pálida y frágil, un recordatorio claro de todo lo que importaba. María acarició suavemente el cabello de su hija hacia atrás desde su frente y luchó por contener las lágrimas. «Lo siento mucho, mija. Debería haber estado allí para ti. Prometo que lo haré mejor». Cuando Isabela se movió y abrió los ojos, la confianza y el amor en esas miradas inocentes golpearon a María como una ola. Se volvió dolorosamente claro que su hija necesitaba que ella fuera fuerte, no solo para sí misma, sino para Isabela. Este fue el momento que cambió todo. La búsqueda imprudente de boletos de lotería y soluciones rápidas se desvaneció en la insignificancia en comparación con la responsabilidad de ser madre. A la mañana siguiente, mientras Isabela dormía, María salió al exterior para respirar aire fresco. El aire fresco de otoño llenó sus pulmones, y con cada respiración sintió un renovado sentido de propósito. Ya no podía permitirse jugar con su futuro. Era hora de tomar el control, de construir una base duradera para ella y su hija, anclada en el trabajo duro y la determinación en lugar de la suerte. Regresando a la habitación del hospital, María se sentó al lado de Isabela. Su corazón se llenó de determinación. «Vamos a estar bien, cariño», susurró. «Me aseguraré de ello». Las palabras se sintieron como una promesa, un compromiso no solo para proteger a su hija, sino también para ser la madre que Isabela merecía. En los días que siguieron, María comenzó a transformar sus sueños en realidad. Se puso en contacto con negocios locales para ofrecer catering en pequeños eventos, aprovechando su nueva confianza. Cada oportunidad se sintió como un peldaño, una forma de recuperar su poder y crear una vida estable para Isabela. Pero el resentimiento de Clara continuó fermentando. A medida que el negocio de catering de María comenzaba a crecer, los celos de Clara se convirtieron en hostilidad abierta. Una tarde, mientras María se preparaba para un evento comunitario, Clara la confrontó en la panadería. «¿Crees que puedes entrar aquí, pretendiendo ser una de nosotras porque tuviste suerte? No eres más que una fraude». Las palabras dolieron,
Pero en lugar de desmoronarse bajo el peso de las acusaciones de Clara, María se mantuvo firme. «No sabes por lo que he pasado», respondió, su voz firme. «No estoy aquí para competir contigo. Estoy aquí para construir un futuro para mi hija. He enfrentado peores cosas que tu juicio». Esa confrontación marcó un punto de inflexión en la confianza de María. Se dio cuenta de que ya no podía permitir que otros dictaran su valor. En cambio, se centró en sus objetivos y en la comunidad que empezaba a fomentar con su negocio de catering. Cuanto más vertía su energía en su trabajo, más sentía que las capas de miedo e inseguridad se despojaban de ella. Con Isabela a su lado, asistieron a mercados de agricultores locales y eventos comunitarios, donde María mostró sus creaciones culinarias. La respuesta fue abrumadoramente positiva, y poco a poco, los murmullos empezaron a cambiar. En lugar de juicio, recibió apoyo y admiración de aquellos que alguna vez habían dudado de ella. Cuanto más se adentraba María en su negocio, más se encontraba rodeada de una red de mujeres que se apoyaban mutuamente. Compartían historias de resiliencia y empoderamiento, y María comenzó a entender que no estaba sola. Cada mujer que conocía había enfrentado sus propias batallas, y a través de sus experiencias compartidas, María sintió un sentido de pertenencia que le había eludido durante tanto tiempo. A medida que su negocio florecía, María también se tomó el tiempo para confrontar su pasado. Buscó terapia para abordar el trauma de su relación con Héctor, aprendiendo a reclamar su narrativa y dejar ir el miedo que una vez la consumió. Fue un viaje lleno de dolor, pero también de un inmenso crecimiento. En los meses que siguieron, María transformó su vida. La presión financiera comenzó a aliviarse a medida que su negocio de catering ganaba impulso, lo que le permitió invertir en un nuevo hogar en un vecindario más seguro. Ya no vivía a la sombra de su pasado, sino más bien a la luz de su nueva fuerza y determinación. A medida que el otoño se convertía en invierno, María reflexionó sobre el viaje que había emprendido. El accidente había sido un llamado de atención, un recordatorio impactante de lo que realmente importaba. La había empujado a luchar por su hija y por ella misma, a enfrentar sus miedos y recuperar el control de su vida. En su corazón, María sabía que había recorrido un largo camino. Ya no estaba definida por su pasado, el juicio de los demás o el miedo a lo que podría venir. En cambio, había emergido como una fuerza de resiliencia y amor, lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. El día que firmó el contrato de arrendamiento para su nuevo hogar, María tomó la mano de Isabela y sonrió. «Este es nuestro nuevo comienzo, mija. No más huir. Estamos construyendo nuestra vida juntas, un día a la vez». Y por primera vez en mucho tiempo, María se sintió verdaderamente libre. Mientras María estaba de pie en su nueva cocina, el aroma de canela y pan recién horneado la envolvía como un abrazo cálido. Este era su santuario, un espacio donde podía crear no solo comida, sino también una vida con la que había soñado durante mucho tiempo. Sin embargo, mientras estiraba la masa para los pasteles que serviría en la próxima gala comunitaria, un nudo de ansiedad se apretaba en su pecho. El evento no era solo otra oportunidad, se sentía como la culminación de todo por lo que había luchado. Isabela, ahora más vibrante y llena de vida después de su accidente, jugaba cerca, pero María no podía sacudirse la sensación de que esta gala sería la prueba definitiva de su determinación. ¿Sería suficiente su arduo trabajo? ¿La verían como una auténtica cátere o solo como una mujer tratando de abrirse camino en un mundo que parecía fuera de alcance? Incluso mientras mezclaba ingredientes y elaboraba platos, comenzaron a surgir dudas. Las palabras de Clara resonaban en su mente, venenosas y agudas: «Eres nada más que una fraude». Cada vez que se daba la vuelta para ver a Isabela riendo, alegremente ajena a la batalla interna de su madre, María sentía un aumento de determinación. Se recordó a sí misma que no solo estaba luchando por su propia validación, lo hacía por su hija, para mostrarle a Isabela que la fuerza viene de adentro y que el éxito se construye sobre la resiliencia. En los días previos a la gala, María se encontró apoyándose en sus nuevas amigas, las mujeres que había conocido a través de su negocio de catering. Eran un grupo diverso, cada una con su propia historia de lucha y triunfo. Estaba Rosa, una madre soltera que había comenzado un negocio de flores contra todo pronóstico; May, que había convertido su pasión por la fotografía en una carrera próspera;
y Ana, una exmaestra que ahora dirigía una organización sin fines de lucro. Juntas, formaron una red de apoyo que reforzaba la confianza de María. Se reunían en su cocina, compartiendo risas, historias y consejos sobre cómo hacer que el evento fuera un éxito. «Recuerda, María», dijo Rosa una noche mientras picaban verduras juntas, «este es tu momento. No dejes que nadie te lo quite». Cada palabra de aliento de sus amigas reforzaba la fuerza de María, recordándole que no estaba sola en esta lucha. Sin embargo, aún persistía un atisbo de duda en el fondo de su mente, una sensación molesta de que el resentimiento de Clara podría manifestarse de una manera inesperada en la gala, amenazando todo lo que había construido. La noche del evento llegó, y el centro comunitario zumbaba de energía. Decoraciones coloridas adornaban las paredes y el aroma de diversas cocinas llenaba el aire. Mientras María preparaba su puesto, sintió una mezcla de emoción y aprensión. Esta era su oportunidad de mostrar sus creaciones culinarias y, más importante aún, de afirmar su lugar en esta comunidad. Mientras organizaba sus pasteles, Clara apareció en la esquina de la sala, sus ojos escaneando la disposición. La presencia de Clara hizo que el corazón de María se acelerara, pero se armó de valor. Estaba allí para celebrar los frutos de su trabajo, no para dwelling en la negatividad que Clara representaba. Los primeros invitados comenzaron a entrar, y para su sorpresa, estaban genuinamente interesados en sus ofertas. Los elogios fluían como miel mientras la gente probaba sus platos. María sintió que el peso de sus miedos se levantaba gradualmente, reemplazado por una oleada de orgullo y logro. Finalmente estaba ganando el respeto que tanto había anhelado. Pero justo cuando la noche parecía desarrollarse a su favor, Clara se acercó a su puesto. La tensión en el aire se intensificó, y María sintió que su pulso se aceleraba. La expresión de Clara era inescrutable, pero María sintió la tormenta que se gestaba bajo su calmada fachada. ¿Crees que puedes simplemente entrar aquí y apoderarte de todo? La voz de Clara goteaba desdén, cortando la alegre atmósfera. Eres un fraude, María. No perteneces aquí. La habitación pareció enmudecer, los ojos se volvieron hacia ellas, y el corazón de María se hundió. El momento que había temido había llegado. Pero en lugar de desmoronarse, algo dentro de ella se encendió. No se trataba solo de Clara, se trataba de cada mujer que alguna vez se sintió despreciada o menospreciada. «No estoy aquí para quitarte nada, Clara», respondió María, con la voz firme, sorprendiendo incluso a sí misma. «Estoy aquí para compartir mi pasión y construir un futuro para mi hija. No tienes que gustarme, pero no me voy a echar atrás». La verdad de sus palabras flotó en el aire, y María sintió un aumento de fuerza. La cara de Clara se retorció de ira, pero en lugar de escalar la situación, simplemente se dio la vuelta, dejando a María de pie, erguida en medio de las emociones que giraban en la multitud. El momento había cambiado algo dentro de María. Se dio cuenta de que ya no necesitaba la aprobación o validación de Clara. Tenía aliadas a su lado, y juntas representaban algo mucho más grande que la rivalidad mezquina de dos mujeres. Eran una comunidad, una fuerza colectiva de resiliencia y empoderamiento. A medida que la noche continuaba, María sirvió plato tras plato. Su corazón se hinchaba de orgullo mientras los invitados regresaban por segundos y terceros. Los aplausos y cumplidos eran un bálsamo para su alma, un recordatorio de que pertenecía aquí. Pero justo cuando comenzó a respirar con alivio, surgió un detalle inesperado. Una influyente bloguera de comida local, conocida por su paladar exigente y gran cantidad de seguidores, había venido a la gala, y estaba probando los platos de María. El corazón de María se aceleró al ver los asentimientos aprobatorios de la bloguera y las conversaciones comprometidas con otros alrededor de su puesto. Este podría ser el avance que necesitaba, la oportunidad de elevar su negocio de catering a algo verdaderamente especial. Los pensamientos de María corrían mientras navegaba la velada, su corazón lleno de esperanza y ansiedad. Había llegado tan lejos, pero el camino por delante aún estaba lleno de desafíos. La noche no solo era una celebración de sus habilidades culinarias, sino también una afirmación de su viaje, un viaje de superar dudas, enfrentar adversarios y construir una vida basada en el amor y la determinación. A medida que la gala llegaba a su fin, María se encontró reflexionando sobre las lecciones que había recogido en el camino,
la importancia de la comunidad, la fuerza de la vulnerabilidad y el poder de creer en sí misma. Había enfrentado desafíos que alguna vez parecieron insuperables, y ahora estaba en el precipicio de un nuevo capítulo, lista para abrazar lo que viniera. En ese momento, supo que se había transformado. No solo había construido un negocio de catering, también había forjado una nueva identidad, una basada en la resiliencia, el amor y la determinación inquebrantable. Al mirar a Isabela, que charlaba alegremente con los hijos de Rosa, María sintió una sensación de paz inundarla. Había enfrentado sus dudas, encontrado a sus aliadas y se había mantenido firme contra la adversidad. El clímax de su viaje no se trataba solo del evento o la comida, se trataba de abrazar su verdadero yo y la vida que ahora estaba lista para construir con su hija. La confrontación final con Clara, aunque tensa, solo había servido para solidificar su determinación. Ahora, al mirar hacia el futuro, María se sentía lista para aprovechar las oportunidades que se presentaban, sabiendo que ya no estaba definida por su pasado, sino por su valentía para enfrentarlo de frente. A medida que la gala avanzaba, María sintió que la energía cambiaba. El aire estaba electrizado con anticipación, pero al ver a Clara al otro lado de la sala, su estómago se hundió. Clara estaba con un pequeño grupo de mujeres, susurrando y lanzando miradas furtivas en dirección a María. El aire se espesó con el peso de la tensión no dicha, y el corazón de María se aceleró. Este era el momento que había temido, el momento que podría deshacer todo por lo que había trabajado. María respiró hondo, recordándose las lecciones que había aprendido, mantenerse firme, creer en sí misma y abrazar el apoyo de su comunidad. Miró a su alrededor, sus amigas socializando y riendo, sus espíritus elevados por el éxito de la noche. Se habían unido detrás de ella, y no podía permitir que la negatividad de Clara opacara su triunfo. Pero a medida que los susurros se hacían más fuertes, la voz de Clara cortó la atmósfera jubilosa como un cuchillo. ¿De verdad pensaste que podrías engañar a todos con tus pequeños pasteles? Desafió Clara, su tono goteando desdén mientras avanzaba. La multitud se apartaba como si presintiera la tormenta inminente. Tú solo eres una aficionada jugando a ser profesional en un mundo profesional. Este no es tu lugar. El pulso de María se aceleró. Las palabras de Clara estaban destinadas a menospreciarla, a despojarla de la confianza que había construido con tanto esfuerzo. Pero en ese momento, María sintió la fuerza de su viaje surgir dentro de ella. Había enfrentado innumerables obstáculos, la autocrítica, la inestabilidad financiera y hasta el desdén de Clara, y había salido más fuerte cada vez. Esto no era diferente. Quizás tengas razón, Clara, respondió María, su voz firme mientras se acercaba, encontrando la mirada de Clara sin titubear. No soy una chef profesional, pero he puesto mi corazón y alma en cada plato que he hecho. Estos pasteles son un reflejo de mi viaje, de mi amor por mi hija y del apoyo de mis amigas. No tienes que gustarme, pero no puedes negar que pertenezco aquí. La multitud a su alrededor cambió, la tensión palpable mientras los susurros recorrían a la audiencia. El rostro de Clara se oscureció, pero María continuó, impulsada por la camaradería que sentía con las mujeres que la habían elevado. No soy un fraude. Soy una mujer que ha luchado por su lugar en este mundo, al igual que tú. No voy a dejar que me quites eso. Mientras Clara abría la boca para replicar, la influyente bloguera de comida se acercó, atraída por el alboroto. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, entrecerrando los ojos con desconfianza. María sintió un aumento de esperanza. Esta era su oportunidad de cambiar la situación, de demostrar no solo a Clara, sino a todos, que era digna de este momento. Solo un debate amistoso sobre la pasión y el profesionalismo, dijo María, con la voz firme. Creo que la comida puede contar una historia, y estoy aquí para compartir la mía. Señaló su puesto, donde los vibrantes pasteles brillaban bajo las cálidas luces. Estos no son solo postres, son recuerdos, amor y resiliencia horneados en cada bocado. La mirada de la blogger osciló entre María y Clara, y la multitud se inclinó, intrigada. María sintió el peso del mundo sobre sus hombros, pero en ese momento también sintió el apoyo de sus amigos detrás de ella. Tomó una respiración profunda, preparándose para hacer su última defensa. Invito a todos aquí a probar mi comida, a experimentar mi historia. Si soy un fraude,
Que mis pasteles hablen por sí mismos. Con eso, ofreció un plato de sus mejores pasteles a la blogger, quien dudó solo por un momento antes de aceptarlo. Al tomar un bocado, la multitud contuvo la respiración. La tensión en el aire se intensificó, y el corazón de María latía rápidamente. Observó cómo la expresión de la blogger se transformaba, primero curiosidad, luego deleite, y finalmente, una genuina sonrisa se extendió por su rostro. «Esto es increíble», exclamó la blogger, llamando la atención de la multitud. «Los sabores son únicos y vibrantes. Has capturado algo especial aquí». Los murmullos de aprecio recorrieron la audiencia, y María sintió una ola de alivio inundarla. La cara de Clara se retorció en incredulidad, su bravura flaqueando mientras la multitud comenzaba a aplaudir. Los amigos de María se unieron, sus vítores resonando en la sala, ahogando la negatividad de Clara. En ese momento, María entendió el poder de la solidaridad y la fuerza que proviene de mantenerse firme frente a la adversidad. La blogger continuó: «Creo que todos sabemos la importancia de apoyar el talento local. María, tu historia importa, y me encantaría presentarte en mi blog. Deja que el mundo vea lo que has creado». El aplauso se intensificó, y María sintió lágrimas asomarse a sus ojos. Esto era la validación que había buscado tanto, no solo para ella, sino para Isabela. Clara, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control de la narrativa, se rió despectivamente y se dio la vuelta, pero el daño ya estaba hecho. María había enfrentado su mayor desafío, no solo de Clara, sino de la autocrítica que la había atormentado durante tanto tiempo. Al confrontar a Clara, había reclamado su narrativa y solidificado su lugar dentro de la comunidad. A medida que la noche llegaba a su fin, María sintió una profunda sensación de logro. No solo había triunfado sobre Clara, sino que también había abrazado su identidad como proveedora de catering y madre. El peso emocional que había llevado durante tanto tiempo comenzó a levantarse, reemplazado por la calidez de la camaradería y la aceptación. La gala se había transformado en una celebración no solo de la comida, sino de la resiliencia, la comunidad y la inquebrantable fuerza de las mujeres apoyándose mutuamente. María miró a Isabela, quien sonreía con orgullo, y supo que esa noche marcaría el comienzo de un nuevo capítulo. En ese momento, María se sintió libre, libre del juicio de Clara, libre de sus propias dudas y libre para abrazar el futuro que siempre había imaginado. El viaje había sido largo y lleno de desafíos, pero había salido victoriosa, lista para enfrentar lo que viniera. La gala no era solo una culminación, era un punto de partida, una celebración de su viaje y una promesa del brillante futuro que tenía por delante. A medida que el aplauso resonaba en el gran salón, María se encontraba en el centro de la multitud que giraba, su corazón aún latiendo con fuerza tras la confrontación con Clara. Podía sentir la calidez del triunfo envolviéndola, pero bajo la superficie era muy consciente de las consecuencias inmediatas de sus acciones. El respaldo de la influencer era un punto de inflexión significativo, pero la batalla con Clara también había agitado una comprensión más profunda dentro de ella. Cuando la gala finalmente comenzó a disminuir, María se encontró rodeada de sus amigos, sus rostros iluminados por la alegría. La envolvieron en un abrazo grupal, celebrando no solo su éxito, sino la resiliencia que había mostrado. «Fuiste increíble», exclamó una de sus amigas, con los ojos brillando de orgullo. Otra intervino: «Te enfrentaste a ella. No puedo creer que hicieras eso». María sonrió, pero al reflexionar sobre la noche, se dio cuenta de que la confrontación no solo había sido sobre Clara, había sido un enfrentamiento con sus propias inseguridades. Había luchado no solo por sus pasteles, sino por su identidad como mujer, madre y creadora. Cada palabra que había pronunciado había sido un paso hacia la recuperación de su narrativa, y mientras pensaba en ello, una sensación de claridad la invadió. Había tenido miedo del juicio de Clara, pero al mantenerse firme, también había confrontado sus propias dudas. El impacto de la noche trascendió más allá de solo María. Sus amigas, inspiradas por su valentía, comenzaron a compartir sus propias historias de lucha y triunfo. Una habló sobre su camino para iniciar un pequeño negocio a pesar de enfrentar escepticismo de su familia, mientras que otra compartió cómo había superado una pérdida personal para seguir su pasión por la pintura. En ese momento, María reconoció la fuerza que provenía de sus historias colectivas.
Todas eran mujeres forjando sus lugares en el mundo, y juntas formaban un tapiz de resiliencia y empoderamiento. Mientras María empacaba su puesto, la influyente blogger se acercó a ella nuevamente. «Me encantaría presentarte en mi próxima publicación», dijo, con un comportamiento cálido y alentador. «Tu historia es poderosa, y creo que resonará con muchos». María sintió una oleada de gratitud. Esta oportunidad podría significar no solo reconocimiento personal, sino una oportunidad para llegar a otros que podrían sentir las mismas dudas que ella había tenido. Aceptó con entusiasmo, imaginando cómo su viaje podría inspirar a otros a abrazar sus pasiones. En los días que siguieron, la función en línea se puso en marcha, y María se encontró inundada de mensajes de apoyo. Mujeres de todos los ámbitos de la vida se comunicaron, compartiendo sus propias experiencias de superación de la adversidad. Cada nota era un recordatorio del poder de la conexión y la comunidad, reforzando los lazos que se habían fortalecido esa noche. María sintió que un sentido de propósito florecía dentro de ella, un deseo de elevar a los demás, tal como ella había sido elevada. Clara, por otro lado, parecía retirarse a las sombras después de la gala. María escuchó a través de conocidos en común que Clara había estado luchando con sus propias inseguridades, lidiando con la realización de que sus juicios severos solo reflejaban sus luchas internas. Aunque María no le deseaba ningún mal, sintió un destello de empatía por Clara. Quizás, con el tiempo, Clara reconociera el poder de la vulnerabilidad y la conexión que María había abrazado. Reflexionando sobre su viaje, María entendió que la gala había sido un catalizador para su crecimiento, pero fue el apoyo continuo de sus amigos y de las mujeres que se acercaron lo que realmente solidificó su transformación. Había aprendido la importancia de mantenerse firme en sus creencias y el valor de la comunidad para fomentar la resiliencia. La experiencia le enseñó que el éxito no se trataba solo de reconocimientos o premios, se trataba de forjar conexiones y elevarse mutuamente. En los momentos de tranquilidad antes de dormir, María a menudo se encontraba contemplando las lecciones que había aprendido. Se dio cuenta de que el fracaso no era algo a temer, era un peldaño hacia el crecimiento. Pensó en sus primeras luchas en la cocina, en los innumerables intentos que habían terminado en pasteles quemados o masa que se negaba a elevarse. Cada fracaso le había enseñado algo valioso sobre la perseverancia y la creatividad. Ahora, abrazaba la idea de reiniciar, no solo en su repostería, sino en cada aspecto de su vida. El concepto de éxito también evolucionó para María. Ya no era solo un destino, era un viaje definido por la autenticidad y la pasión. Comenzó a redefinir su relación con su trabajo, encontrando alegría en el proceso en lugar de fijarse únicamente en el resultado. Este cambio le permitió infundir aún más amor en sus pasteles, y pronto, la noticia sobre sus creaciones se esparció más allá de la comunidad local. Con una nueva confianza, María decidió expandir su negocio ofreciendo clases de repostería. Visualizó un espacio donde las mujeres pudieran reunirse para aprender, compartir sus historias y apoyarse mutuamente en sus viajes culinarios. Las clases rápidamente se convirtieron en un éxito, atrayendo a participantes de diversos orígenes, cada una aportando sus historias y experiencias únicas. En esos momentos de risas y manos cubiertas de harina, María sintió un profundo sentido de realización. No solo estaba enseñando repostería, estaba fomentando una comunidad de mujeres que podían inspirarse y elevarse mutuamente. Una noche, mientras se encontraba frente a su clase, María miró alrededor y vio rostros llenos de emoción y determinación. Sintió una abrumadora gratitud por el viaje que la había llevado hasta ese punto. Cada lucha, cada momento de duda, la había guiado hacia este hermoso tapiz de experiencias compartidas y empoderamiento. En ese momento, reconoció la verdadera riqueza de su vida, no solo en el éxito de sus pasteles, sino en las conexiones que había forjado y las vidas que había tocado. María ya no se veía a sí misma simplemente como una cátere o una madre, era una líder, una mentora y un faro de esperanza para los demás. Se había transformado de una mujer dudosa en reclamar su espacio a una fuerza de solidaridad y empoderamiento. Su viaje le había enseñado que al abrazar su propia historia, podía inspirar a otros a hacer lo mismo. A medida que el sol se ponía sobre otra clase exitosa, María sintió una paz tranquila asentándose dentro de ella. Había emergido de las sombras de la duda y el juicio, lista para abrazar lo que viniera a continuación. El futuro era brillante,
y estaba emocionada por ver a dónde la llevaría su viaje. Con el apoyo de su comunidad, estaba lista para seguir rompiendo barreras y desafiando normas, un pastel a la vez. A medida que María continuaba abrazando su nuevo rol como mentora y líder, el calor de su viaje resonaba profundamente dentro de ella. Cada clase que enseñaba traía consigo una nueva ola de inspiración, no solo para sus estudiantes, sino para ella misma. Se encontró compartiendo no solo recetas y técnicas, sino también las historias de sus luchas, sus triunfos y las lecciones aprendidas en el camino. Con cada día que pasaba, su cocina se convirtió en un santuario, un refugio seguro donde las mujeres se reunían para fomentar no solo sus habilidades de repostería, sino también sus espíritus. En esos momentos de risas cubiertas de harina y sueños compartidos, María fue testigo de la transformación de sus estudiantes. Llegaron con aprensiones, al igual que ella antes de enfrentarse a Clara, pero se fueron con una nueva confianza y determinación. Una noche, mientras todos se reunían alrededor de la mesa para probar los frutos de su trabajo, una estudiante miró hacia arriba y dijo: «María, has cambiado mi vida. No creía que pudiera hacer esto hasta que me mostraste cómo creer en mí misma». Sus palabras resonaron en el corazón de María, un recordatorio del poder de la comunidad y el efecto en cadena del empoderamiento. Las risas y la camaradería en sus clases resonaban más allá de la cocina. Inspiradas por el viaje de María, sus amigas comenzaron a organizar sus propios talleres y reuniones, creando una red de apoyo que se extendía más allá de la repostería. Compartieron ideas, colaboraron en proyectos y se animaron mutuamente a seguir sus pasiones, reforzando la noción de que el éxito no es un esfuerzo solitario, sino un viaje colectivo. A medida que pasaron los meses, el negocio de María floreció. Fue invitada a ferias y festivales locales, exhibiendo sus pasteles y conectando con clientes que se habían convertido en fanáticos leales. Cada interacción le recordaba la importancia de la autenticidad en su trabajo. No solo estaba vendiendo pasteles, estaba compartiendo un pedazo de su corazón, su viaje y su historia. Sin embargo, su nuevo éxito no llegó sin desafíos. Hubo días en que la duda se hacía presente, susurrando pensamientos insidiosos que cuestionaban su valor y habilidades. Pero María había aprendido a reconocer esos momentos, a aceptarlos sin dejar que echaran raíces. Se apoyó en su comunidad, en sus amigos y en las mujeres a las que enseñaba, recordándose a sí misma que la vulnerabilidad era una fortaleza, no una debilidad. Una tarde, mientras se preparaba para un gran evento local, María recibió un mensaje que detuvo su corazón. Clara se había puesto en contacto, preguntando si podían reunirse. Los viejos miedos resurgieron. ¿Significaría el regreso de Clara un resurgimiento de las dudas e inseguridades que había luchado tanto por superar? Pero esta vez, María se sentía diferente. Se sentía fuerte, anclada por la comunidad que había construido y las lecciones que había aprendido. Cuando finalmente se encontraron, la actitud de Clara había cambiado notablemente. La feroz confianza que alguna vez había intimidado a María ahora estaba matizada con humildad. Clara habló abiertamente sobre sus propias luchas, las presiones de mantener su imagen y las inseguridades que la habían perseguido. Por primera vez, María vio a Clara no como una rival, sino como una compañera en un complejo viaje de autodescubrimiento. «He aprendido mucho al observarte», confesó Clara, su voz impregnada de sinceridad. «Me has recordado que está bien ser vulnerable y que el éxito no se trata solo de cuántos seguidores tienes o de cuán perfectas...» El enfrentamiento no solo había sido sobre defender sus pasteles, sino sobre reconocer la humanidad compartida en sus luchas. «Todos somos una obra en progreso», respondió María, «y podemos levantarnos unos a otros en lugar de derribarnos». Ese encuentro marcó un nuevo capítulo para ambas mujeres. Clara comenzó a asistir a las clases de María, no solo como participante, sino como alguien ansiosa por aprender y crecer. Juntas forjaron una asociación que celebraba sus diferentes fortalezas, convirtiendo sus viajes individuales en un esfuerzo colaborativo para empoderar a otras mujeres en su comunidad. A medida que las estaciones cambiaban, también lo hacía la visión de María para el futuro.
Comenzó a contemplar la posibilidad de expandir sus clases de repostería en una iniciativa más amplia destinada a ayudar a mujeres de entornos desfavorecidos a adquirir habilidades culinarias y conocimientos empresariales. La idea de crear un programa de becas floreció en su mente, inspirada por el apoyo que había recibido y la creencia de que todos merecen una oportunidad para prosperar. María puso su corazón en esta nueva empresa, colaborando con organizaciones locales para proporcionar recursos y mentoría a mujeres que buscaban iniciar sus propios negocios. Se imaginó un mundo donde cada mujer pudiera estar segura en su cocina, abrazando sus talentos y labrando su lugar en el panorama culinario. En los momentos de reflexión, María regresaba a las lecciones que habían iluminado su camino. Había aprendido que el fracaso no era el final, sino una parte vital del crecimiento. Había descubierto la fuerza en defenderse y la importancia de forjar conexiones con los demás. Y sobre todo, había reconocido que el viaje hacia el empoderamiento se enriquece con las historias que compartimos y las comunidades que construimos. Con cada día que pasaba, María se sentía más en paz con su pasado y esperanzada por su futuro. Ya no sentía el peso de la duda, sino que abrazaba un sentido de propósito que la impulsaba hacia adelante. Al mirar a su alrededor a las mujeres reunidas en su cocina, sus rostros llenos de emoción y determinación, sintió una profunda satisfacción. Juntas, estaban creando un legado de empoderamiento, un pastel a la vez. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, proyectando un cálido resplandor sobre su bulliciosa cocina, María no pudo evitar sonreír. El camino por delante estaba lleno de incertidumbre, pero estaba lista para abrazarlo todo, los desafíos, las victorias y los momentos compartidos de alegría. Se había transformado de una mujer dudosa en reclamar su espacio en un faro de esperanza para los demás, lista para seguir rompiendo barreras e inspirando cambios. Con su corazón lleno de gratitud, María comprendió que su viaje estaba lejos de haber terminado. Solo estaba comenzando. Y en esa realización, encontró el valor para soñar aún más grande, para alcanzar nuevas posibilidades y para invitar a otros a unirse a ella en esta hermosa aventura de resiliencia y empoderamiento. En ese momento, María supo que juntas podían crear un mundo donde cada mujer se sintiera vista, escuchada y valorada. Juntas, podían reescribir sus historias e inspirar a otros a hacer lo mismo. El futuro era brillante, y María estaba lista para abrazarlo con los brazos abiertos, rodeada de una comunidad que creía en el poder de la conexión y la belleza de los caminos compartidos. Y así, con el aroma de pasteles recién horneados flotando en el aire, María respiró hondo, lista para entrar en el siguiente capítulo de su vida, un capítulo lleno de promesas, posibilidades y la inquebrantable creencia de que juntas podían elevarse.